Buenos días. Muchas gracias a la SEAM, muchas gracias a la Secretaría de Educación por la invitación. Agradezco las palabras introductorias de la maestra Lilian, también las palabras del maestro Alejandro. Muchas gracias por nuestro anfitrión, el doctor Francisco Javier, y también quisiera agradecer el acompañamiento y la preparación que me brindó la doctora Claudia Méndez Alarcón. Muchas gracias. Hoy en día nos encontramos aquí precisamente porque la nueva escuela mexicana es parte de un movimiento de cambio, de un movimiento de transformación profunda de las instituciones escolares y junto con las instituciones escolares también de la propia función, de la propia formación docente. Lo hemos visto en la pandemia y saliendo de la pandemia, cuán casadas estábamos todavía con una idea decimonónica, antigua, de la escuela como edificio, de la escuela como un lugar fijo. Actualmente se están modificando en distintos sentidos, algunos más positivos, otros desde mi punto de vista más negativos. En distintos sentidos se están modificando las formas de entender la escuela, los métodos de enseñanza y aprendizaje. Y por eso me parece tan pertinente y relevante lo que se está impulsando con estos diálogos para la formación docente. Antes de comenzar, quisiera mencionar que lo que hoy les expongo no es fruto únicamente de experiencias o reflexiones mías en lo individual, sino que forman parte de un trabajo colectivo que estamos realizando desde hace ya algunos años en el Instituto de Investigaciones en Educación, aquí casi al lado en Arcosur, en el Cuerpo Académico de Estudios Interculturales y siempre en estrecha colaboración con la Universidad Veracruzana Intercultural, pero también con actividades formativas que coordinamos junto con la Dirección de Educación Normal y con otras instituciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, también estoy muy contento de volver aquí a la Normal Superior Veracruzana Suárez Trujillo, donde hemos participado en varios eventos que tenían que ver con la formación de formadores, la formación de formadoras. En primer lugar, para adentrarnos en la temática, tenemos que revisar algunos conceptos. Conceptos, y ya lo mencionaba la maestra Lilian, de los nuevos programas, de los nuevos planes de estudio que giran en torno a la interculturalidad, a la comunidad, a la diversidad, a la inclusión, etcétera. Entonces voy a comenzar con una exposición de algunas nociones básicas. Voy a ser breve, les prometo, pero son importantes porque es como una nueva arquitectura, es un nuevo corset de cómo pensamos la escuela. Hasta ahora estamos saliendo ahora mismo de dos procesos, de dos ciclos que se están agotando. El primer ciclo, y hablo de lo educativo y pedagógico, como también podemos hablar de otras transformaciones de nuestra sociedad. El primer ciclo comenzó aproximadamente en los años 80 del siglo pasado, que fue el ciclo neoliberal, en el cual de repente, cuando éramos profesores, profesoras, nos convertimos en recursos humanos. Y como recursos humanos fuimos formados para ser el último eslabón de una cadena, de una maquinaria de escolarización, donde lo más importante eran los indicadores cuantitativos. ¿Qué aprendías? ¿Hasta qué nivel llegabas? Para luego prepararte para el mercado. La empleabilidad era la bandera de esta idea neoliberal de la educación. Ese ciclo se ha agotado incluso antes de la pandemia, pero creo que con la pandemia quedó clarísimo que la educación que requieren las futuras generaciones no la va a dar Google, no la va a dar Teams, no la van a dar las grandes empresas, sino que solo lo lograremos si recuperamos los aprendizajes significativos, si recuperamos pertinencia tanto de contenidos como de métodos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, este es un ciclo más o menos corto, desde los 80 hasta ahora, que se está cerrando. Creo que estamos con la nueva escuela mexicana inaugurando una fase, llamémosla por ahora, post-neoliberal, vamos a ser optimistas, una fase post-neoliberal en la que redefinimos el papel de la escuela.
En segundo lugar, sin embargo, y quiero advertir acerca de esto, en segundo lugar, también se está concluyendo otra fase, y la maestra hacía alusión en su introducción, la que podríamos llamar una larga fase colonial de entender la escuela, que comenzó con la colonización de este continente y que siempre impuso desde la colonia, pero también en la República, y voy a mostrar algunos ejemplos, impuso una idea de escuela que no había sido creado en estos contextos, sino que fue importada con una mentalidad colonial porque queríamos ser como. Entonces, la escuela nace descontextualizada y esto es algo que seguimos arrastrando. Tal como yo leo las nuevas políticas de la nueva escuela mexicana, hay aquí un importante intento de recontextualizar, de echar raíces, de que la escuela se comience a pensar desde abajo hacia arriba, como siempre debería haber sido, pero que no llegó de esa manera. Llegó siempre desde arriba hacia abajo. Entonces, los conceptos clave con los que quisiera comenzar, el próximo por favor, es en primer lugar, ustedes lo leyeron en los nuevos programas y planes de estudio, la centralidad del concepto de comunidad. Y ahí hubo muchísima crítica enseguida que cómo va a ser posible que todos ahora aprendamos como las comunidades indígenas y como si la comunidad indígena fuera el único modelo educativo. Nadie ha dicho eso. Hay tres nociones diferentes de comunidad que se están mezclando. Desde la antropología, mis ancestras de la antropología han creado una noción que Eric Wolf ha llamado la comunidad corporativa cerrada. Era esta idea que también ha sido acuñada por la sociología de origen europeo de que lo moderno es la sociedad, que es una sociedad anónima, muy compleja, urbana. Lo tradicional, lo que hay que dejar atrás es la comunidad cerrada, una comunidad conservadora, que se resiste al cambio, etc. Esta idea de comunidad es la que todavía prevalece en buena parte de la opinión pública. Dejar atrás el campo para llegar a la ciudad, dejar atrás lo campesino para volverte urbano, para volverte clase mediero, etc. Esta noción, desde mi punto de vista, es falsa, es caduca. Luego surge, gracias a muchos movimientos locales, una segunda noción. Aquí en México fue sobre todo en Oaxaca, pero también en otras partes del país, donde no solo movimientos indígenas, sino también otros movimientos sociales, magisteriales, etcétera, recuperan una idea de comunidad como una forma de vida en la que el cara a cara, el conocernos, el saludarnos, el cuidarnos, se convierte un valor central. Y esto es lo que Floriberto Díaz y Jaime Martínez Luna en Oaxaca han llamado comunalidad. Comunalidad como un ethos, como una actitud ante la vida, vivir en comunidad, cuidar los lazos con las y los otros, y creo que es algo que deberíamos repensar habiendo sobrevivido esta pandemia. Entonces, lo pongo como segunda noción de cómo definir la comunidad, donde hay una fuerte delimitación de un nosotros, quienes estamos al interior de una comunidad, y el entorno. Sin embargo, y así leo la nueva escuela mexicana con su idea comunidad, sin embargo, considero que hay una tercera y muy importante idea de comunidad, que es aquella que se quita las vendas, se quita el sesgo de pensar que somos sociedades de individuos, que somos individuos atomizados, aislados, que podemos por nosotros mismos, por nosotras mismas, y reconocer que en todas partes del país, en todas partes del continente, vivimos en comunidad, solo que no lo hemos percibido, porque nos creíamos el mito neoliberal de que yo productor, yo consumidor, yo sé solo, yo puedo solo. Entonces, recuperar esta idea de que la sociedad hoy en día, Manuel Castells lo llamó la sociedad red, es una sociedad compuesta de redes de comunidades. Y eso no nos vuelve rurales,
Eso no nos vuelve campesinos automáticamente, sino que las formas de socialización que requerimos para sobrevivir como especie, el colapso climático, el colapso ambiental, son formas de sociabilidad comunal, de cuidado de los lazos locales. Entonces, la primera idea que quisiera lanzar es que la comunidad es una forma de organización social para el conjunto de la sociedad. Obviamente, en la Sierra de Songolica, la comunidad funcionará de una manera distinta que en el barrio X de la ciudad de Jalapa. El grado de anonimato, las formas de interacción son muy diferentes, pero en muchas ciudades del mundo hay movimientos agroecológicos, hay movimientos de recuperar el espacio público, pero no para tener una plaza inerme muerta, sino para ahí poder plantar, para ahí poder tener alimentos. Ustedes saben que con el colapso que viene encima, los citadinos somos el problema porque no producimos nada en el sentido material. Producimos ideas, producimos algo para consumir, pero para la reproducción de la vida no contribuimos. Entonces, la idea de comunidad como un conjunto de pequeños grupos que se enredan con otros grupos para intercambiarse, esta idea de comunidad que nos parece súper necesaria para el conjunto de la humanidad, esta idea la tenemos que transmitir intergeneracionalmente, porque la hemos perdido. Porque la escuela neoliberal nos ha enseñado que lo importante es la competitividad, la empleabilidad, el convertirte en un recurso humano para que tu currículum venda, para que tú puedas venderte en. Y ahora estamos de alguna manera recuperando esos lazos locales para un intercambio con el otro, con la otra. La pandemia, ustedes lo recordarán, nos ha dado muchas bofetadas y una de ellas fue que no tiene sentido cuidarme yo solo al interior de mi familia si ahí afuera está la pandemia. Tengo que cuidar a mi vecina, tengo que cuidar a mi vecino para que en conjunto podamos sanar como comunidad, como vecindad, como localidad y paulatinamente como sociedad. Creo que en una situación, independientemente de la pandemia, una situación en la que vivimos en un país como México, con la violencia que estamos sufriendo, el sanarnos en comunidad, el reenlazarnos en comunidad es algo sumamente importante para una cultura de paz, para una cultura del cuidado del otro, de la otra. Y por eso tomo como primer punto de partida esta noción. La segunda idea, la segunda noción es la de diversidad. Ya se mencionaba en los documentos que aquí anteriores que hemos estado engañados, viviendo engañados, pensando que la sociedad es homogénea, que la sociedad es igualitaria, que todos somos más o menos de clase media urbana, que todos desayunamos X cosa por la mañana antes de ir a trabajar, que nuestros alumnos, nuestras alumnas en la escuela han desayunado, que tienen en su casa un sistema de apoyo, y nos hemos dado cuenta que eso es falso. Entonces lo que tenemos que reconocer es que nuestras sociedades son internamente diversas. Y para eso se ha trabajado con tres ideas o tres paradigmas, podríamos decir. Primero, en plena época neoliberal, en los años 80, se usó mucho esta idea de lo multicultural. Bueno, ya que tenemos que reconocer que no todos somos iguales, que somos muy distintos internamente, reconozcamos esa diferencia. Eso es lo que se ha llamado multiculturalismo. Una idea un tanto estática, como sacar una foto de la sociedad. Somos tan distintos y qué bonito que seamos tan distintos. Y nos autofolclorizamos y nos celebramos en nuestra diferencia. Esto es una forma muy superficial, muy poco educativa, muy poco pedagógica de generar una imagen de diversidad y diferencia sin realmente exponerte a esa diversidad, sin realmente aguantarla, tolerarla o como queramos llamarla. Porque obviamente si somos muy diversos en nuestra identidad, en nuestra forma de ser, también requerimos de nuevos mecanismos de aguantarnos,
de dialogar más allá de las diferencias, más allá de las distinciones entre distintas lenguas, religiones, cosmovisiones. Eso requiere nuevas capacidades, nuevos saberes haceres. Por eso hemos pasado en una segunda fase de lo multicultural a lo intercultural. ¿Cuál es la diferencia? La multiculturalidad celebra lo diferente, pero cada quien en su gueto, cada quien en su barrio, no nos mezclemos. Mientras que la interculturalidad reconoce el valor de ser diferentes, pero lo reconoce como parte de una praxis. Yo quiero aprender del otro. Entonces la interculturalidad, por eso se llama inter el prefijo, es ida y vuelta. Exponerme, a veces voy a ser yo minoría y los otros mayoría, y otras veces yo voy a pertenecer a una mayoría y otros a la minoría. Luego voy con algunos ejemplos. Sin embargo, ahora que estamos iniciando un nuevo milenio, estamos intentando redefinir la sociedad, nos damos cuenta que incluso somos internamente muy diversos. No es que una persona sea mestiza y la otra sea náhuatl, o alguien sea católico y otra sea budista, simplemente. No es eso, sino que también internamente hay muchas diversidades y hay cambios de identidad, hay transformaciones y procesos. Y por eso cada vez más hablamos de diversidad en el sentido de una forma de organizar la sociedad. La diversidad es un principio rector que organiza la sociedad y que genera pautas de comunicación diversificadas, valga la redundancia, entre grupos que a veces son minoría y a veces son mayoría. Nuevamente después regreso a algún ejemplo. La próxima, por favor. Y con esta idea de diversidad llegamos al ámbito escolar, al ámbito educativo y a nuestra función. Y ahí tenemos que reconocer que estamos arrastrando un legado desde el siglo XIX, que es la idea de que lo homogéneo es deseable y lo diverso es negativo. Es problemático, es lioso. Esta idea la hemos heredado de la noción occidental, eurocéntrica, en la que se creía que la escuela, una vez arrebatado el monopolio a la iglesia, la escuela laica va a ser una fábrica de igualdad. Todos entran diversos y todos salen igualitos. O sea, la diversidad es el problema y la igualdad es la solución. Hemos visto ahora con muchos ejemplos, incluso de la propia Francia, donde se gestó esta idea, que eso así no funciona. Que la diversidad no es necesariamente un problema. Sí lo es cuando la estigmatizas, cuando la silencias, cuando la excluyes. Entonces se convierte en un problema. De ahí hemos pasado a lo largo del siglo XX, gracias a muchos movimientos de mujeres, movimientos de pueblos originarios, movimientos antiesclavitud, movimientos por los derechos de las personas con condiciones de discapacidad, movimientos de los derechos de la niñez, hemos llegado a una segunda idea de diversidad. La diversidad como un derecho. Tengo derecho a tener un tratamiento diverso en el aula, en la escuela. Si mi lengua materna no es la lengua de mi vecinito, yo tengo el mismo derecho de ser alfabetizado en mi propia lengua que el derecho de mi vecinito que casualmente habla otra lengua. Entonces aquí la escuela se ve ante un desafío porque aquí hay implicaciones incluso jurídicas que tienen que ver con leyes antidiscriminación. La forma como hemos excluido a personas con determinadas condiciones de discapacidad, la forma en la que hemos excluido a personas que hablan otra lengua materna o que seguimos excluyendo a determinados actores simplemente porque son diversos y porque no caben en la escuela homogenizadora. Entonces, esta es la segunda idea de diversidad a la que hemos transitado a lo largo del siglo XX. Pero ahora en el siglo XXI, con esta idea que mencionaba antes de que la sociedad es una red de comunidades y con la centralidad del reconocimiento de que toda persona es diversa, tenemos que entrar a una tercera noción
de diversidad, que es entender la diversidad que aportan los actores educativos, estudiantes, docentes, personal administrativos, lo que cada quien aportamos al aula, a la escuela. Esa diversidad es un recurso pedagógico. Es nuestra materia prima con la que trabajamos. La materia prima no es el libro de texto. La materia prima no es el currículum. Son las y los niños adolescentes diversos que llegan a mi aula. Cuanto más diversidad áulica me encuentro, más capacidades tengo de aplicar una pedagogía que realmente atiende, en vez de excluir esa diversidad. Mi lectura de la nueva escuela mexicana es esta, de entender la diversidad como un recurso, y para eso tengo que volver a formarme. Porque el modelo anterior, que me volvía a mí portavoz del currículum nacional, simplemente el último eslabón de la cadena de mando, yo ahora tengo que desaprender ciertas prácticas y reaprender otras. Pero tranquilos, tranquilas, todos estamos en ese proceso. Como decía este nuevo libro que estaba circulando de la nueva escuela mexicana, no hay recetas. Eso a veces genera ansiedad, pero qué bonito si te gusta la cocina y si no hay recetas impuestas. Y estamos aquí porque nos gusta la cocina de la educación. Entonces, olvidemos las recetas y regresemos a la misión educativa clásica, que es el aprendizaje, el interaprendizaje, el aprender juntas y juntos. Y esta es para mí la principal invitación de la nueva escuela mexicana. La próxima, otra por favor. Y por eso ahora entro al tema específico de la interculturalidad y sobre todo de la interculturalidad crítica. Ustedes se preguntarán al ver el título de la charla, ¿por qué interculturalidad crítica? ¿Hay una interculturalidad acrítica? Lo que ha habido en la época multicultural y neoliberal es, como mencionaba antes, un intento folclorizante, simple, de dar sensación de lo multi o lo intercultural. Entonces hacemos un festival una vez al año, vamos a visitar una determinada comunidad o invitamos a una mamá de origen indígena para que nos cocine aquí algo específico. Este tipo de interculturalidad es la interculturalidad que queremos evitar, porque Catherine Walsh la llamó una interculturalidad funcional. Es funcional y es acrítica porque no cuestiona las desigualdades entre las personas que somos diversas, sino que simplemente celebra esa diversidad. Entonces, la próxima, por favor. La interculturalidad crítica es una herramienta pedagógica, es una herramienta de diagnóstico para que comencemos a fijarnos en la realidad áulica y extraáulica de nuestro estudiantado. Ustedes seguramente también lo habrán vivido. Me ha pasado lo mismo, que en plena pandemia me doy cuenta que no conozco a mi alumnado. No conozco lo suficiente, conozco sus nombres, me quedo con sus caras, conozco alguna anécdota, pero no sé cómo se identifican, con quién conviven, a quién cuidan o quién los cuida, quién las cuida. Si hay una anciana o un anciano en la casa del que están pendientes. En mi caso de estudiantes universitarios, yo no sabía si tenían hijos o hijas, si cuidaban a hermanos o hermanas. Todo eso lo desconocíamos. Entonces, lo que en primer lugar quiere esta herramienta de la interculturalidad crítica es estudiar, diagnosticar la composición diversa que nos caracteriza. Y eso significa no solamente buscar al indígena, ni mucho menos, sino reconocer que los grupos en los que vivimos, las comunidades en las que nos organizamos, tienen distintas fuentes de identidad. Entonces, por eso vamos a ir en busca de esas comunidades que ya no son esas comunidades imaginadas, sino una comunidad real, que llega a través de una niña, a través de un niño a mi aula. Y pueden ser testigos de Jehová, pueden ser náhuatl hablantes, pueden ser personas trans, etcétera, etcétera. Esa es la diversidad con la que vamos a contar, queramos o no, al interior de nuestra sociedad. Y para eso tenemos que analizar críticamente, por eso el adjetivo, tenemos que analizar críticamente cómo se relacionan esos grupos con el conjunto de la sociedad. ¿Son visibilizados
o son invisibilizados? ¿Son incluidos o son excluidos? Porque eso tiene consecuencias pedagógicas, incluso didácticas. El que no te hagan caso, el que tú no valgas nada en el aula, como a menudo hemos hecho, y reconozcámoslo. Llega un niño indígena y solo le hablo en mi lengua. Con eso le estoy diciendo, tu lengua no sirve pedagógicamente. Académicamente no sirve, puedes hablar tu lengua afuera, pero aquí no. Ese tipo de procesos de silenciamiento y exclusión generan consecuencias educativas, generan fracasos de aprendizaje y además generan algo que epistémicamente tiene consecuencias. Porque esa niña, ese niño luego le va a decir a su abuela, tu lengua no es la que sirve, ya no me la transmitas, yo necesito esta otra lengua. Es solo como un ejemplo. La próxima, por favor. Y por eso insisto tanto de que no esencialicemos la cultura, lo cultural. No estamos hablando de cultura indígena frente a cultura mestiza, que es una distinción, sino que todos somos esas pequeñas arañitas que tejemos una telaraña que nos dé sentido en nuestra vida y la tejemos con distintas fuentes. A veces es mi religión la que me proporciona esos valores. A veces es mi edad, a veces es mi familia, a veces es mi profesión, mi sexo, etcétera, etcétera. Por eso somos todos, todas internamente diversos. Es una característica humana. No lo habíamos percibido porque los estados-nación partían de este tipo de identidad nacional única, de que todo mexicano igual a, todo alemán igual a. Esas ficciones que se han construido desde los nacionalismos son los que en la época actual simplemente ya no nos son operativos. Tal vez fueron necesarios en alguna época para generar un lenguaje común, para generar cierto tipo de integración, pero hoy en día discriminan y excluyen más de lo que realmente contribuyen a un encuentro entre personas internamente diversas. La próxima, por favor. Y tenemos que reconocer como parte de la interculturalidad crítica que esas fuentes de identidad de la telaraña pueden, en contextos de desigualdad, convertirse a la vez en fuente de discriminación. Lo que para mí es mi orgullo, mi lengua materna, para la institución escolar o para la sociedad puede ser una fuente de estigma. No sirve lo que tú hablas. Entonces tenemos que combinar la mirada intercultural con lo que las feministas han denominado, diversas feministas, pero sobre todo feministas afroamericanas, han denominado una mirada interseccional. ¿Por qué? Porque cuando tú sufres exclusión, cuando tú sufres discriminación, no es solo por tu color de piel, sino a menudo se mezcla color de piel con condición de origen campesino rural, pobreza, ser mujer en vez de ser hombre, etc. Esto es lo que llamamos interseccionalidad. Las fuentes de identidad se pueden convertir en fuentes de discriminación y se concatenan. Eres discriminada por ser mujer, por ser joven, por ser indígena, por ser nahuablante, etcétera, etcétera. Y esto es para nosotros un reto pedagógico. La nueva escuela mexicana, para trabajar desde la interculturalidad crítica, tiene que tener la capacidad de diagnosticar situaciones de discriminación, situaciones de exclusión, que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Hay testimonios, ustedes los habrán leído, donde hay una persona que hace un dictamen psicopedagógico diciendo que una persona tiene una determinada condición de discapacidad mental, cuando lo que no pudo diagnosticar es que su lengua materna es otra. Y simplemente estaba tratando desde el monolingüismo en castellano algo que no se podía comunicar de esa manera. Entonces hay un sinfín de terribles diagnósticos equivocados simplemente porque nos faltaban los recursos, los métodos para realmente estudiar el entorno en el que trabajamos desde la docencia. La próxima, por favor. Vamos a saltarnos dos más. Otra, sí, ahí. Esto significa que en el ámbito educativo escolar específico, mi tarea como docente ya no es la de bajar contenidos de un determinado currículum nacional, sino yo tengo
en cada momento, en cada contexto en el que trabajo, tengo que codiseñar, tengo que entretejer contenidos dados con contenidos emergentes, métodos propuestos con métodos que yo sé por mi conocimiento de las comunidades en las que vivo y trabajo que funcionan mejor o peor. Por eso es tan importante esa mirada investigadora, indagadora, exploratoria, como parte de mi función sustantiva como docente. Esto significa una mayor formación docente en estos ámbitos. Son tareas que antes no se nos pedían porque se creía que simplemente se trataba de imponer un determinado contenido de forma homogénea. La próxima, por favor. Esto es la parte que quería mostrar sobre interculturalidad crítica. Pero creo que la interculturalidad crítica en la nueva escuela mexicana necesita un paso más, que es la que llamaría la interculturalidad transformadora, lo que aquí llamo interculturalismo. Interculturalidad como una herramienta de análisis y interculturalismo o interculturalidad transformadora como una estrategia político-pedagógica para transformar nuestra sociedad a partir de lo poco que podemos contribuir transformando el aula, transformando las prácticas docentes y discentes al interior de nuestras escuelas. Y para eso requerimos el desarrollo de puentes entre las comunidades diversas, entre las personas que pertenecen a esas comunidades, para que paulatinamente mi aula, nuestra aula como lugar de trabajo, se vuelva un lugar de encuentro de diversidades, un pequeño laboratorio de futuro. Sabemos que estas niñas, estos niños, se enfrentarán muchísima discriminación, muchísima exclusión fuera. Eso lo sabemos porque sabemos cómo funciona la sociedad. Pero frente a ese mundo exterior, podemos comenzar a sembrar al interior del aula. Podemos generar un ambiente, un laboratorio en el que sí se permita salir del closet, con perdón de la expresión, de una forma que todavía no te atreves fuera. Habla tu lengua, pronuncia tus saberes, aporta tu biografía, tu narración, tu experiencia, cuéntame de tus abuelas y abuelos aquí, en el aula de ciencias, en el aula de etcétera, etcétera, los campos formativos que sean. Porque aquí necesitamos tu contribución. Entonces el interculturalismo es transformador porque de repente tambalea las jerarquías entre saberes escritos, saberes orales, saberes académicos, saberes vivenciales, entre lo comunitario y lo libresco, lo que viene de la academia y lo que viene del mundo de vida del niño, de la niña. Nuestra tarea entonces consiste en generar y mantener esos puentes que sabemos que fuera todavía no existen, pero nuestra tarea transformadora es esa, impulsar pequeñas semillas, esperanzas, para que esa niña, ese niño salga con la autoestima suficiente de poder creer en su familia, en sus ancestros, en su comunidad, en su localidad, y no salir de la escuela como muchos hemos salido avergonzándonos de nuestras raíces, avergonzándonos de nuestro contexto de origen, intentando emular, copiar el ser urbanita, el ser clase mediero, el actuar como si ya soy moderno, como si ya soy civilizado, etcétera. Todo este tipo de mitologías que nos metieron en la cabeza. El próximo, por favor. Y esto significa que tenemos que transitar hacia otras formas de enseñanza-aprendizaje. La próxima. Voy a regresar a ese punto más tarde. Y eso también significa que tengo que trabajar conscientemente con las desigualdades que atraviesan mi comunidad, que atraviesan mi vecindad y que atraviesan mi práctica profesional docente. Tengo que ser consciente y volvernos como colectivo docente conscientes de esas desigualdades. Tenemos que descolonizarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, de esas prácticas.
Nos reímos muchos con los memes sobre las nuevas funciones del Consejo Técnico Escolar. Y podemos reírnos, por supuesto, pero demuestra cuán colonizados estamos. El hecho mismo que el Consejo Técnico Escolar lo imponga la SEP desde arriba, en un determinado día. Y se acuerdan, ahora ya no tanto, pero al inicio hasta nos decían de las 9 hasta las 9:15, desde Tijuana hasta Campeche van a estar trabajando este PowerPoint. Después ponen el video con Esteban Moctezuma. Después, ¿cómo vamos a empoderar docentes de una manera conductista? Entonces, tenemos, y no solo critico la SEP, mirémonos el espejo. Es tan fácil que te den el orden del día y te digan, pues esto es lo que hay que hacer, y es tan difícil decir, no, vamos a encontrarnos. Somos una comunidad escolar. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuál es el orden del día? Obviamente el orden del día de hoy, aquí, ahora no tiene que ser el mismo que el de Sinaloa, no tiene que ser el mismo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces descolonicémonos también en nuestras prácticas. La próxima, por favor. Ahora, ¿qué significa esto en cuanto a las pedagogías que queremos que comiencen a vertebrar la nueva escuela mexicana? La próxima. En primer lugar, tenemos que recuperar una antigua idea freiriana de que todo lo pedagógico es político y todo lo político es pedagógico. Se ha criticado a la nueva escuela mexicana de que está ideologizando los libros de texto, que está ideologizando la juventud, la niñez. Vamos a ver, el neoliberalismo, ¿qué hizo? El vendernos la idea de que somos mercancía vendible en el mercado, ¿eso es neutro? ¿Eso es una idea objetiva? Obviamente toda pedagogía tiene detrás ciertos valores hacia dónde quieres educar. Entonces, lo que estamos intentando es quitarnos el legado tanto neoliberal como el colonial de los dos ciclos que hablaba al inicio y apostar por una pedagogía que transforme, por una pedagogía que empodere a quienes no tienen el poder hoy en día, por una pedagogía que recupere la diversidad de culturas y el diálogo entre esos diferentes grupos, entre esas distintas comunidades. Eso significa posicionarnos, recordar que llegamos por distintos motivos a esta linda profesión, pero que cuando estamos en esta profesión, estamos posicionados. Queremos contribuir a ciertas transformaciones porque no estamos de acuerdo con el status quo, con cómo está estructurada la sociedad, las desigualdades realmente existentes. Entonces, explicitemos eso. La próxima, por favor. En segundo lugar, esto significa que la interculturalidad crítica aplicada al aula no puede convertirse simplemente en una materia más. Eso siempre se ha intentado cuando hay algo nuevo, inclusión, equidad de género, lo hacemos una materia en la normal, etcétera, y con eso ya... No. Se trata, como eje articulador, como le dice la nueva escuela mexicana, se trata de incluirlo en todos los ámbitos de nuestro quehacer docente. Tiene implicaciones metodológicas. Tenemos que dar un giro de lo deductivo a lo inductivo, del manual de recetas a la experiencia vivida. Eso es un giro metodológico importante. Eso significa volver a tener confianza en nosotras mismas, en nosotros mismos. Y lo digo en términos generales, cada quien sufre de alguna forma lo que hemos vivido como profesión docente en las últimas reformas que ha habido. Y no lo digo a nivel México, ha ocurrido a nivel mundial. Alguien lo llamó el intento de hacer un apagón pedagógico. Esta idea promovida por Google y otras empresas de que no se necesita la pedagogía, no se necesita la escuela. Inscríbanse en nuestras plataformas y le damos un curso y con eso ya te vas al mercado laboral, ¿no? O sea, el neoliberalismo tenía el mensaje de que cualquiera puede ser pedagogo. ¿Recuerdan? ¿No? Hasta creo que Peña Nieto lo dijo más o menos literalmente así. No, tenemos que recuperar la profesionalidad de la labor docente, pero recuperarla en serio como adultas y adultos que somos, y no esperando que el programa sintético lo resuelva todo. No, es nuestra labor de darle sentido a esos programas que alguien desde arriba se inventó
y que ahora yo voy a codiseñar, convirtiéndolo paulatinamente en, como lo llaman, un programa analítico. Entonces, eso significa que necesitamos modificar contenidos educativos. No es posible estandarizar el qué se tiene que aprender en un país mega diverso como México. Ni siquiera es deseable, porque los contextos son tan diferentes. Las formas de cómo enseño, más verbales, más escritas, más orales, más audiovisuales, dependerán de mi grupo, dependerán del contexto. Con cierto tipo de estudiantado puedo trabajar de manera memorística, con otro tipo de estudiantado no. Con cierto tipo de estudiantado puedo hacer una alfabetización de esta manera, con otro no. Recuerden, adiós a las recetas, experimentemos, indaguemos, investiguemos lo que funciona para cada quien. Lo mismo la cuestión de la diversificación necesaria de estrategias de evaluación. No tiene sentido seguir simulando, aplicando tests estandarizados cuyos resultados ya sabemos de antemano. Ustedes lo saben cuando aplican esos exámenes que se inventaron fuera de contexto, conociendo su grupo, saben cómo van a salir. Entonces, ¿para qué los aplicamos? ¿Para poder rankear? ¿Para poder compararnos con Finlandia y con Singapur? Por favor, ¿qué sentido tiene eso? Entonces, mejor transitemos a formas de evaluación formativa, procesual, donde el camino es el objetivo y no solo el llegar a tal puntaje. Comparar ex ante, ex post. ¿Qué ha aprendido fulanito, fulanita en este trimestre en comparación a donde estaba antes? Pero no en comparación al niño del otro barrio, de la otra escuela. O sea, no tiene sentido. Entonces, se ha abusado de la evaluación y la evaluación se ha despedagogizado, se ha instrumentalizado para otra cosa, económica, política, la que sea. Entonces tenemos que volver a pedagogizar los procesos de evaluación. Tal como yo la leo, la nueva escuela mexicana no está en contra de la evaluación, pero una evaluación con sentido y una evaluación que a mí como docente me genere recursos, ideas, instrumentos. Ah, claro, aquí esto no se entendió, aquí tengo que... Ese tipo de evaluación. Pero una evaluación que luego diga que Gunther es mejor docente que... O sea, ¿eso qué sentido tiene? No le resuelve el problema ni a Gunther ni al otro docente. O sea, es una simulación, ¿no? Y esto significa, por último, que necesitamos desaprender en nuestras didácticas, en nuestras formas de enseñanza-aprendizaje. En el modelo anterior, en el mejor de los casos, el modelo anterior, nosotros éramos transmisores unidireccionales de conocimiento. Se ha criticado mucho desde Vygotsky, desde el constructivismo, etcétera, pero lo hemos seguido haciendo. El niño, la niña es tabula rasa y yo le tengo que transmitir el saber académico. No, eso se acabó. Lo que ahora voy a hacer es, conociendo el saber académico, voy a buscar los saberes legos, comunitarios, como queramos llamarlos, que son aquellos que me permiten construir puente con el saber académico. Ha habido muchísima discriminación al privilegiar saberes académicos que son siempre, por definición, cercanos a la cultura escrita, cercanos a la clase media y cercanos al mundo de vida urbano. Eso ha generado siempre disonancia y distancia cognitiva frente a niñas y niños rurales de otros contextos donde se aprende en la comunidad imitando a papá más que escuchando los sermones de papá. O sea, son otras formas de aprendizaje. Por eso mantenemos que la escuela, tanto la escuela neoliberal como la escuela colonial, siempre ha practicado, sin saberlo tal vez, sin quererlo, una especie de racismo epistémico, porque simplemente no ha tratado de igual a igual las distintas fuentes de saber. Y hoy en día, que estamos a punto de una apocalipsis
ambiental climática, creo que es el momento para reflexionar sobre si el saber académico es el único saber válido, que es lo que hemos cultivado en las escuelas normales, en las universidades, en las facultades, que nosotros somos templo del saber. Creo que fue una gran equivocación. Al declararnos templos del saber canónico, solo hemos dejado entrar un determinado tipo de saber, libresco, escriturizado, etcétera. Y además solo expresado en ciertas lenguas que, qué casualidad, siempre son lenguas de origen europeo colonial. Expresado en español, en alemán, en inglés, etcétera, pero nunca en otras lenguas. Entonces, ahora es el momento de abrirnos para que ese saber académico transite y entre en diálogo con otros saberes. Y tenemos el gran privilegio de que esos saberes ya están en el aula. No nos habíamos dado cuenta, porque la niñez y la juventud diversa en la que nos criamos aporta esos saberes con sus experiencias. Y si no la trae directamente el niño o la niña es el eslabón con el saber de la abuela, del abuelo, que requerimos para enlazar esos saberes. La próxima, por favor. Me voy a saltar por cuestiones de tiempo algunos aspectos. Obviamente, esto significa que nuestros métodos de trabajo van a cambiar. Trabajaremos en comunidades de aprendizaje, sabiendo que la comunidad escolar no es la única comunidad de aprendizaje. Hay muchas comunidades de aprendizaje allá afuera, de las profesiones, de los barrios, etcétera, incluso de los distintos grupos confesionales, etcétera. Cada quien vive en sus comunidades. Entonces, nuestro papel ahora ya no es el de decir esto es válido y esto no es válido, sino nuestro papel es el de traducir entre saberes más académicos occidentales y saberes más vivenciales que provienen de otros ámbitos. Por eso, nuestra tarea no es enciclopedista. Nuestra tarea no es simular que yo lo sé todo. Eso siempre ha sido una mentira, ¿se acuerdan? Lo mal que uno lo pensaba cuando estaba frente al grupo y tenías que hacer como si tú lo supieras todo, y si el niño hace una pregunta rara, bueno, lo miro y mañana te digo. Dejemos de simular, seamos adultos. El saber es oblicuo hoy en día. El saber está en todos lados. Con mi pequeño cerebrito no puedo competir con lo que hay en Internet. Por mucha basura que hay en Internet, pero también hay mucha sabiduría, hay muchos conocimientos. Entonces, dejemos como escuela y como profesión docente, dejemos de simular. Este no es el templo del saber, este es el laboratorio intersaberes, que vincula diferentes saberes. Y eso no lo sabe hacer ni Google, ni YouTube, ni ningún otro recurso. Eso no lo sabe el algoritmo, porque se trata de relacionar un saber más vivencial con un saber más libresco. Y eso lo sabemos hacer seres humanos. Lo hacemos tejiendo entre saberes. Y esa es, en mi interpretación, el futuro papel, la futura identidad de nuestra profesión docente. No somos expertos en un contenido de un determinado saber, para eso hay otras profesiones, sino que nosotros tenemos expertise en relacionar saberes y desencadenar aprendizajes a partir del encuentro de esos saberes diversos. Eso es un nuevo papel importante. Muchos de ustedes ya lo han hecho. Cuando ustedes toman un libro de química, un libro de biología, etcétera, y tienen en mente, mis alumnos, mi grupo, están realizando una traducción de saberes. La idea es ahora buscar conscientemente la incorporación también de los saberes y sabores que provienen del contexto mismo, donde el niño y la niña es el vínculo con ese saber. Por eso hay una coexistencia entre comunidades de aprendizaje áulicos y comunidades de aprendizaje territorializadas, que es la vecindad, que es la comunidad, en esta idea que mencionaba antes. La próxima. Y esto significa que nosotros somos expertos de aprendizaje, no expertos de enseñanza. Somos expertos que cuando nos sale bien la clase, y ustedes lo recuerdan, cuando nos sale muy bien la clase,
Te das cuenta porque tú has aprendido mucho como docente. Y por supuesto, ojalá niños, niñas también habrán aprendido. Pero ese efecto que María Bertelli llamó interaprendizaje, de que yo como docente soy la primera aprendiz, porque esto es una situación de laboratorio sin recetas, y ese aprendizaje lo puedo estimular en mis estudiantes. La próxima. Me salto algunas. En la sesión de mañana se va a trabajar mucho más esta cuestión de los cómo, de distintas formas de aprendizaje mediante proyectos, aprendizaje colaborativo. Quisiera pasar ahora a un segundo aspecto muy importante para esta idea de aprender entre saberes. La próxima, que es el eje lingüístico, la parte lingüística. La próxima. Una cuestión muy importante que tenemos que reconocer es que no existen profes de lenguas. Todos quienes nos dedicamos a la docencia somos profes de lenguas. En matemática, en cualquier materia, porque la lengua es simbolización e identidad y a la vez es comunicación. Es encontrarme con mí misma, mí mismo, y encontrarme con el otro, con la otra. Esa es, digamos, el milagro de la comunicación en distintas lenguas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hemos podido aprovechar los diferentes saberes que nos caracterizan? Desde la colonia tenemos la manía de clasificar personas en función de jerarquías. Esta jerarquía de origen de la colonia, la próxima, por favor, se convirtió posteriormente, siglo XVII, XVIII, en el tristemente famoso cuadro de castas, donde a toda persona, en una sociedad que se piensa a sí misma como inherentemente desigual, todas las sociedades coloniales parten de la desigualdad entre colonizador y colonizado, esto se comenzó a esencializar. El color de piel, el sexo y la clase social se convierten ya en algo naturalizado. Entonces, algunas personas nacen acá y otras personas nacen acá. Esto no lo hemos podido descolonizar. Ya nadie piensa explícitamente, conscientemente, en estos términos donde se distinguen entre mulatos, zambos, etcétera, toda esta terminología racista, pero implícitamente seguimos siendo víctimas de lo que el historiador chileno Lipschutz llamó pigmentocracia. La pigmentocracia es un gobierno de la sociedad a partir de la asignación de determinados valores a determinados colores de piel, y esos colores de piel, recuerden lo interseccional, nunca están aislados. El problema no es solo el color de piel, el problema es que el color de piel implica clase social. El color de piel implica heteronormatividad, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que descolonizar, tenemos que deconstruir. Y la primera víctima de esta jerarquía han sido las lenguas. Las lenguas que a menudo llamamos dialectos, confundiendo variantes regionales que son dialectos con lo que son simplemente distintas lenguas. Hoy sabemos de los estudios lingüísticos a nivel mundial que no hay lenguas más desarrolladas que otras, sino que las lenguas se diversifican según las exigencias y necesidades de sus hablantes. La colonia lo que ha hecho, y la república no lo ha cambiado, es encerrar determinados grupos en localidades, en las regiones de refugio, como las llamaba Aguirre Beltrán, y obviamente sus lenguas tienen una gran riqueza relacionada con el mundo natural y con el mundo campesino. Pero hablar en esas lenguas sobre astrofísica es un poco difícil hoy en día. No porque el náhuatl o el popoluca no lo permita, sino porque artificialmente y desde la escuela se ha excluido. Yo hablo mi lengua materna, el alemán, hasta el siglo XV-XVI, era una lengua oral de campesinos en la que prácticamente no se podía decir nada civilizado, tenías que cambiar al latín o al francés. Pero después, por ciertos movimientos de determinados grupos, se convirtió en una lengua letrada. Y esto es lo que hoy en día estamos presenciando con todas las lenguas originarias en las Américas, y que la escuela no se puede quedar atrás.
No tiene ningún sentido pensar que la educación intercultural bilingüe es para los pueblos originarios, si son recursos de toda la sociedad. Entonces, no hay que segmentar, no hay que segregar como se intentó, dando concesiones a un currículum bilingüe en determinados contextos para que el resto se mantenga de forma monolingüe. La próxima. ¿Qué ha pasado con esas lenguas? Desde los años 30 del siglo pasado hasta la fecha, y esto se mantiene hoy en día, la hoy llamada educación intercultural bilingüe tiene un fuerte sesgo en el cual se privilegia una lengua, la lengua nacional, y se prepara al estudiantado para que acceda a esa lengua desde su lengua materna, lo cual es lingüísticamente correcto, pero dándole señales de que su lengua materna solo sirve para eso, para aprender a leer y escribir y olvídate. Entonces, vean ustedes cartillas de los años 60 de la propia Secretaría de Educación Pública, en este caso en Michoacán, con la lengua purépecha, donde se utiliza el puré, la lengua purépecha, con contenidos que no son puré, porque eso no existía en la meseta purépecha en esa época. La próxima, por favor. Lo mismo la visita del médico, la cama, etc. Todos los contenidos son mestizocéntricos, son urbanocéntricos. Entonces, con una educación bilingüe sustitutiva, transitoria, logras que el niño o la niña tenga la conciencia de que yo sí sé hablar otra lengua, pero esa lengua no me sirve. No me sirve para aprender en la escuela. Entonces, esa niña, ese niño, saliendo de esta escuela, es la que le dio el mensaje a sus propios hijos, intergeneracionalmente, de que olvídate de la lengua, no sirve para nada. Entonces, las lenguas no se pierdan, las lenguas se asesinan. Y la principal asesina de las lenguas, aparte de los medios de comunicación masivos, con perdón, es la escuela. Porque no ha generado espacios plurilingües, porque no ha dado lugar a otra lengua. La próxima, por favor. Entonces, por eso, todo termina de forma monolingüe. La cartilla termina de forma monolingüe en castellano y da el mensaje de que la única lengua en la que tú puedes progresar es el castellano. Esto hoy en día, la próxima, es completamente caduco. Es lo que nos limita lingüísticamente como sociedad mexicana, continuamente intentando aprender inglés, intentando vencer esa barrera, pero simplemente la didáctica es equivocada. Primero porque el inglés se aprende como si fuera latín, una lengua muerta, no como un medio de comunicación, y porque mi cerebro no se entrena desde la inmersión en las lenguas reales. Si mi cerebro se entrenara en contextos de diversidad lingüística, yo puedo aprender primero el español, después el náhuatl, después lo que sea, y al final también el inglés. ¿El inglés es más difícil de aprender? No porque sea difícil, sino porque no hay contexto aquí donde aprenderlo. Por eso, los mayas de Quintana Roo obviamente aprenden perfectamente inglés porque es parte de la Ribera Maya. Ahí tiene sentido el aprendizaje. En la Sierra de Songolica o incluso en Jalapa no tiene ese sentido. Entonces, la idea, el mensaje para la nueva escuela mexicana es parte de los contextos. Y si esos contextos tienen diversidad lingüística, esa es la oportunidad. Parte de esas lenguas. Y verás que a partir de eso puedes adquirir lo que sea. La próxima, por favor. Esto se ha estudiado mucho desde la psicolingüística. Hoy en día sabemos que Homo sapiens nunca ha sido monolingüe. Es un error nuestro porque hemos sido formados en una época del Estado-Nación. Todos nuestros ancestros humanos hablaban distintas lenguas variantes en función de dónde cazaban, dónde rezaban, dónde hacían mercado, etc. Entonces, la mente humana está evolutivamente preparada para muchas lenguas, para una gran diversidad, pero no se desarrolla porque siempre se aprende entre lenguas. Ustedes lo saben, cuando ustedes han aprendido matemáticas en castellano, si luego ven cuentas en inglés, no tienen que volver a aprender matemáticas en inglés. El cerebro lo pasa de una lengua a otra. Pues eso pasa con todos los ámbitos. Y esto es lo que tenemos que potenciar en la nueva escuela mexicana con estas nuevas didácticas contextuales. No se trata de jerarquizar lenguas, sino de aprovechar recursos lingüísticos.
Si hay niños que hablan una lengua distinta a la tuya, no te pongas en plan, es casi triste decirlo, siempre hay ese argumento, yo prohíbo en mi clase que hablen, no sé, totonaco porque no sé si están hablando mal de mí. Oye, ¿cómo es tu ambiente de clase que partes del hecho de que tu alumnado habla mal de ti? ¿No tendrás tú ahí un problema? Al contrario, deja que se expresen en las lenguas que sea y vas a encontrar duplas, parejas, grupos, comunidades que comienzan a comunicarse en esas lenguas y que transmiten después a otras lenguas sus conocimientos. Eso es de una gran riqueza cognitiva y eso es lo que tenemos que desarrollar muchísimo más de lo que lo ha hecho la escuela. En contextos de alta diversidad lingüística, como Veracruz, como México, hemos disecado artificialmente nuestras capacidades cognitivas. Esto no es solo injusticia en el sentido epistémico, cognitivo, que lo es injusto para niños, niñas de otra lengua materna, pero también es una automutilación a toda la sociedad. Podríamos tener profesionales multilingües que se pueden desarrollar en distintos contextos urbanos, rurales, pero en vez de eso, solo aceptamos una lengua, solo aceptamos conocimiento escriturizado, etc. Eso es lo que necesitamos urgentemente descolonizar en nuestras propias prácticas. La próxima, lo podemos saltar, ya lo hemos hablado. La próxima. Y termino entonces con las nuevas necesidades que tenemos para la formación docente, porque todo esto que parece como tan novedoso ya lo estamos practicando en muchos casos. Solo que como buenos docentes, como buenas docentes, nos hemos vuelto resilientes ante cualquier reforma. Porque como las reformas cambiaban más rápidamente de lo que uno se puede adaptar, acababas simulando hacer algo, pero tú tienes tus propias prácticas. Ahora el giro que da la nueva escuela mexicana es invitarte a que saques de tu escondite esas prácticas tuyas, con las que has como ido resistiendo las distintas reformas impuestas desde arriba. Parte de lo que mejor te funciona no es una sola metodología, sino lo que a ti te funciona en tu contexto, compártelo en el Consejo Técnico Escolar, en redes de docentes con otras escuelas, para poder aprender unas de otras, porque la receta no va a llegar de arriba. Entonces, el primer problema, la próxima por favor, que tenemos para la formación docente es un problema institucional. Nuestras escuelas, nuestras supervisiones, nuestras jefaturas, nuestras subsecretarías, etcétera, me puedo ir en toda la pirámide hasta arriba, siguen reflejando la forma de pensar del siglo XIX. Ustedes ven el organigrama de la SEP y parece un ejército. Es una forma militarizada de pensar el acto educativo. Entonces tenemos que desmilitarizar, descolonizar eso y tenemos que convertir lo que hoy es una pirámide, convertirlo en una red. La lógica reticular significa aprender horizontalmente de mi colega al que le funcionó su aula multilingüe. ¿Cómo lo has hecho? Tú ni hablas totonaco. ¿Y cómo lo haces? ¿Y cómo esos niños de repente hablan mejor inglés que los monolingües en castellano? ¿Cómo funciona eso? ¿No? Entonces, ahí necesitamos esas estrategias mucho más exploratorias, caso por caso, que creer que tengo la receta y se la voy a vender en una formación en cascada a todo el conjunto de mi comunidad escolar, ¿no? Así no va a funcionar. Es muy importante dejar atrás, se está comenzando, pero no se ha cumplido todavía, toda esta cultura de auditoría, testitis, rellenar formatos para cualquier cosa que me puedan auditar. Creo que tenemos que recuperar la confianza. Uno de los principales legados neoliberales es que tú como docente, antes de decir nada, antes de hacer nada, eres culpable. Ahora demuestra lo contrario. Relléname formatos, cómo hiciste tu planeación, cómo hiciste... Pero si es que mi clase me sale bien, ¿por qué tengo que rellenar tantos formatos? ¿Recuerdan cuando Esteban Moctezuma comenzó? Al inicio mostraba ese tocho que había que rellenar y decía, la nueva escuela mexicana promete quitar eso. Eso es muy importante seguir insistiendo, porque no se ha logrado aún
quitar ese peso de lo administrativo, tenemos que descolonizar la función docente de esas otras funciones que no son nuestras. Y lo mismo, si yo estoy diciendo que necesitamos hacer vinculación con nuestro entorno, con las comunidades, necesito tiempo para eso. Necesito tiempo curricular. Necesito la capacidad de llevarme a mi grupo fuera, a hacer otro tipo de actividades. Entonces, todo esto es un proceso lento. Nadie tiene la receta, pero estamos en el proceso. Y creo que eso es lo más importante. También tenemos que tener cuidado con ciertas persistencias de creer automáticamente que como viene un niño a mi aula que habla otra lengua, eso ya va a ser un problema de aprendizaje, cuando sabemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces tenemos que ser capaces de diagnosticar la diferencia entre ser bilingüe o plurilingüe y ser alguien que ha pasado por una educación marginada de mala calidad, que son dos cosas que se confunden, la desigualdad y la diversidad. Niñas y niños hoy en día del México rural a menudo padecen un sistema desigual en cuanto a la calidad de lo que se realiza, pero no en todos los casos. Tenemos muchos ejemplos de aulas multilingües o incluso de multigrado, donde hay excelentes experiencias de aprendizaje, muy novedosas, pero como están ahí perdidos en la sierra, nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, termino por eso, la próxima, y una más, termino la última. Por eso, nuestra función docente en el futuro ya no puede ser la docencia clásica, ya lo mencioné varias veces, sino que nuestra función docente ahora complementa lo que es la docencia áulica con otras funciones. Y necesitamos, desde las escuelas formadoras de docentes, formación inicial, pero también desde la formación continua, ofrecer oportunidades, tiempos, espacios para la investigación en el sentido no de investigación, no sé, cuantitativa o publicar en revistas, no me refiero a eso. Investigación en el sentido de investigar tu entorno, conocer tu grupo, conocer las historias, conocer los contextos. Y eso también implica una mayor vinculación. No la vinculación de antes, de que invitas al comité tal de padres de familia cuando hay que hacer algo de limpieza o cuando hay que recuperar algún recurso, no. La vinculación es de ida y vuelta. Dejar la puerta de la escuela abierta siempre para actores comunitarios. De la misma forma que yo no puedo saber todo sobre astrofísica, y si quiero hacer una clase sobre astrofísica, invito a alguien de no sé qué facultad, de la misma forma voy a invitar al huehuetlaca, a la sabia, a la partera, para el aula. Eso genera aprendizajes significativos, porque de repente el niño y la niña ve con sus propios ojos que su saber contextual es equiparable con el saber académico, que ahí hay un puente, y esos son puentes cognitivos, son puentes de aprendizaje. Creo que en el futuro nuestra profesión docente va a ser mucho más rica en este tipo de procesos y nosotros vamos a recordar estos años, cuando nos jubilemos, algunos antes, otros después, vamos a recordar estos años como los años bisagra, cuando por fin dejamos de jugar a una escuela que no existe y comenzamos a abrir los ojos y los sentidos para aterrizar en la escuela realmente existente. Trabajar con niñas y niños que realmente existen en condiciones de fuerte desigualdad, de mucha discriminación, pero a quienes tenemos que preparar como un pequeño laboratorio para la vida afuera. Muchas gracias, profesor.